No
Que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por poder compartir con ustedes este momento, ¿sí? Yo quería compartir hoy una historia que se encuentra en la Biblia, ¿sí? En Génesis capítulo 37, y es la historia de la vida de José. Dice que la Biblia que José era hijo de Jacob y de Raquel. Era el menor de sus hermanos, de 12 hermanos. Y dice la Biblia que como fue, nació cuando Jacob ya era anciano, dice que Jacob amaba más que a todos sus hermanos, amaba a José. Y es por eso que la Biblia, si vamos a leer el capítulo 37, nos comienza a relatar la historia de la vida de José, ¿sí? Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhán y con los hijos de Zilpá, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que sus padres lo amaban más que a todos, sus hermanos le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Vemos acá cómo comienza la historia de José, ¿sí? Al ser el menor, su padre dice que lo amaba más que a todos sus hermanos, pero quizás no fue solo porque era el menor, sino porque veía en él algo diferente. Dice que sus hermanos hacían lo malo, y creo que a todos ellos les habrá enseñado su padre de la misma manera, ¿sí? Amar a Dios, a cuidarse, a respetar, a guardar los mandamientos. Pero la Biblia nos dice que sus hermanos no hacían lo bueno, mas José era uno de los que se mantenía firme en lo que su padre les había enseñado. Entonces dice, nos relata la Biblia en estos capítulos siguientes que dice, sus hermanos comenzaron a tener algo contra José, ¿sí? Y José empezó, dice, a tener sueños. Dice que empezó a tener sueños, dice, y los sueños creo que fueron de parte de Dios para la vida de José, porque Dios tenía un propósito en la vida de José. Y dice que comenzó a tener sueños, y en ese afán de contarlo, el entusiasmo que tenía, se lo cuenta a sus hermanos, los cuales lo tomaron aún con mucho más enojo, ¿no? Dice que se enojaron, diciendo, ¿cómo que nosotros nos postraremos delante de ti? ¿Quién eres para decirnos estos sueños? Ahora, José no se daba cuenta quizás de este sueño, ¿no? De lo que Dios le estaba revelando, pero sus hermanos ya se daban cuenta de lo que Dios quería hacer a través de la vida de José. Entonces, con más bronca, dice, que más se enojaron y más se enfurecieron contra él. Y dice que volvió Dios a darle otro sueño, volvió a tener otro sueño, en el cual Dios le estaba revelando lo que iba a suceder sobre la vida de José. Lo vuelve y lo cuenta a sus padres, lo cuenta a sus hermanos, y sus hermanos más se enojaban con él, porque veían algo diferente en la vida de José. Primeramente, yo lo pensaba, ¿no? Como hermano menor, su papá tomó esa confianza, y como nos pasa como padres, ¿no? Los que tenemos hijos, muchas veces al hermano menor le decimos, bueno, nosotros nos vamos y fíjate lo que hacen tus hermanos, después me contás. Acá sucedía con alguien que yo conozco que esto pasaba, pero lo tomaban como un buchón, ¿no? Y cuando hay un buchón, los otros más se enfurecen. Pero no era por eso, sino porque el padre sabía la conducta de sus hijos mayores.
Entonces, esto fue lo que lo llevó a esos hermanos a enojarse de tal manera con José, que dice que cuando su padre lo mandó a ver dónde estaban sus hermanos, cuando lo vieron de lejos, usted lea el capítulo 37 y después los que siguen más adelante, van a encontrarse la historia de José. Dice que sus hermanos maquinaron contra él, pensaron contra él en hacerle mal. De hecho, lo querían matar, ¿no? ¿Cómo sería lo que había en el corazón de ellos que querían matarlo a su hermano? Y dice que lo metieron en un pozo, ¿no? Ahí lo planearon entre todos y fue alguien que dijo, uno de ellos dijo, no lo mataremos porque haremos mal a nuestro padre si se entera. Entonces más vale, tomaron una decisión, y la decisión que fue para la vida de José, que cuando pasaron por ese lugar, aquellos que llevaban esclavos lo vendieron a su hermano como esclavo, a los israelitas. ¿Sí? Ahora yo leía esta historia y decía, qué tremendo, ¿no? Es porque que sus propios hermanos lo despojaran de todo lo que tenían, de ellos mismos, de sus padres, de su pueblo, de donde él estaba, ¿no? De su lugar. Dice que lo llevaron como esclavo, lo vendieron como esclavo. Y dice que al llegar allá a Egipto, dice que la Biblia sigue hablando de la vida de José. Pero aún hay algo que me gusta mucho y que a través de lo que estaba viviendo José y estaba pasando, la Biblia dice en cada versículo que Jehová estaba con José. No era que estaba solo, Jehová estaba con José. Estaba pasando esta situación, estas dificultades, estaba siendo arrancado de todo lo que él tenía, ¿no? Como familia, llevado lejos del lugar donde no conocía. Y quizás muchas veces no habrá entendido el porqué de esto que le estaba pasando. Mas la Biblia dice que Jehová estaba con José. Qué lindo es esto, ¿no? Después sigue contando la Biblia que fue vendido como esclavo, que llegó a aquel lugar donde se encontró en Egipto y se encontró con uno de los gobernadores, ¿no? de ese lugar, y dice que lo compró a quien lo llevaban, no de esclavo, lo compró como esclavo para él. Pero ahí en todo esto, la Biblia cuenta que 17 años tenía cuando él fue llevado, cuando sus hermanos lo vendieron. Y pasaron 30 años hasta que el propósito de Dios, 30 años tenía él hasta que el propósito de Dios se cumplió en su vida. 13 años como esclavo. 13 años que vivió el desarraigo de su familia, de su lugar de nacimiento, ¿no? Fueron 13 años los cuales estuvo lejos. Pero en todo eso, Dios tenía un plan para la vida de José, ¿sí? Dios lo llevó a esto, que ocurrió todo esto, que quizás lo vemos nosotros como qué malo, qué sufrimiento, cuánto habrá pasado, cuánta soledad, cuántos momentos a sola habrá tenido. Mas dice que Dios tenía un plan, y esto que era algo tan malo fue cambiado para bien, porque a través de lo que Dios quería hacer en la vida de José estaba la ayuda, estaba la salvación para su familia, para su nación, para su familia, ¿sí? Para sus descendientes. Y qué lindo es ver esto. Cuando llega a aquel lugar, dice que este hombre ve en José algo diferente. Ve a alguien, una persona íntegra, una persona que veía que Dios estaba con él y que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, porque en él había integridad. Y aún con todo lo que había pasado, él se mantenía firme. De hecho, lo puso en sus asuntos, lo puso a cargo de oficios, de cuidar, de manejar todo lo que él podía hacer ahí en ese lugar. Y dice que estaba
a los ojos de este varón, Potifar, dice que era de agrado a sus ojos. Y dice que también en ese momento que pareciera, ¿no?, que estoy de esclavo, pero tengo la oportunidad de ser libre, de poder desenvolverme, de poder estar bien acá, disfrutar de esto. Dice que vino la mujer de este varón de Potifar con engaño a decir que José había querido abusarse, aprovecharse de ella. Y esto fue lo que lo llevó a la cárcel. Algo injusto, como fue injusto lo que le pasó cuando sus hermanos lo vendieron. Otra injusticia más vino a la vida de José. Dice que fue encarcelado y se calcula más o menos 3 años que estuvo preso. Por algo que no cometió, por algo que no hizo. Pero creo que en ese tiempo Dios estaba formando su carácter. Dios lo estaba preparando para lo que venía, para la vida de José, ¿sí? Y a veces nos toca pasar cosas que no entendemos, ¿no es cierto? A veces se nos presentan pruebas como las pruebas que tuvo que vivir José, que tuvo que pasar José, primeramente su integridad personal, ¿no? Fue probado en eso. Fue probado en el que podía decir, bueno, llegará un momento que tomaré venganza por aquello que me hicieron mal, ¿no? Su familia, por esto que lo lleva a ir a la cárcel injustamente, tomaré venganza. Hasta la misma prueba de la misma muerte, ¿sí? Estaba al borde de la muerte en diferentes situaciones. Mas esto lo ayudó a él a salir de estas pruebas porque su confianza y su esperanza estaba en el Dios grande, en el Dios poderoso, en el cual él había aprendido desde niño, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los propósitos de Dios se cumplen. Quizás nos toque pasar dificultades, nos toque pasar pruebas, nos toque pasar adversidades, pero el propósito de Dios se cumplió en la vida de José y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. No sé lo que estamos pasando, quizás muchas veces hubo sueños en nosotros, decir, bueno, yo quiero ser alguien en el cual pueda llevar la palabra, pueda hablar de Dios, pueda decir que hay un Dios que cambia, y el enemigo vino y se presentó y dice, ¿qué vas a hacer vos? ¿Cómo vas a hacer? Mira tu conducta, mira tu vida, pero el hombre y la mujer que se mantienen fiel a Dios y que permanecen fiel a Dios y a sus mandatos, Dios está con él. Jehová promete estar con nosotros. Por eso quiero animarte y decirte que así como José pasó todo lo que pasó, todas las pruebas que pasó, el ser vendido como esclavo, el estar en la cárcel por una injusticia, por algo que no cometió, pero Dios se glorificó. Dios se glorificó en la vida de José y Dios se glorifica en la vida del hombre y de la mujer que lo ama a él. En la vida del hombre y de la mujer que tiene integridad, que más allá de lo que le toque vivir, las cosas que el enemigo le presente, las acechanzas que vengan sobre nuestras vidas, nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Y así como lo hizo con José, que Dios estaba con él, que Dios lo exaltó, porque José exaltó a Dios primeramente, Dios va a exaltar tu vida y va a exaltar nuestras vidas. Y quizás dirás, ¿y para qué me hace? ¿Cuál es el propósito de Dios? Por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, por lo que he vivido durante toda mi vida. Mas Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y los sueños de Dios se van a cumplir en nuestras vidas cuando en nosotros haya esa fidelidad. Y decir que más allá de todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, sabemos y tenemos la certeza de que Dios está en el control de todas las cosas. Quizás cuando salgamos de todo esto, Dios te esté amonestando y te esté llamando para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, que puedas hablar, así como José fue alguien que en el momento que esos sueños se cumplieron,
en la vida de José cuando había escasez, cuando había hambre en la tierra, y Dios lo usó a él para que a través de su vida su familia pueda ser sustentada por él, pueda ser salva y no morirse de hambre. Dios puede usar tu vida en este tiempo para que otros lleguen a conocer la verdad de Dios y que tu familia pueda tener un encuentro con Dios. Por eso te animo a que no te desmayes, a que no pierdas la fe y la confianza, solamente permanece fiel, íntegro delante de Dios, así como fue José. Aún cuando lo acusaron injustamente, aún cuando injustamente fue vendido, él permaneció fiel, creyéndole a ese Dios grande y Dios poderoso, que él tenía el control de todas las cosas. En esta mañana quiero animarte a que confíes en Dios y que lo que Dios tiene para tu vida se va a cumplir. Solamente permanece en su voluntad. Aférrate a Él, créele a Él y Dios va a usar tu vida para que otros puedan conocer del amor y de la grandeza de Dios. Y las pruebas que has tenido, las pruebas que estés pasando, estas van a ser para formarte en la fe, en la confianza, en creer que Dios tiene todo bajo control. Iglesia, yo te animo, lee y vuelve a leer lo que pasó José, los capítulos que siguen, léelos y repásalo y vas a encontrar que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, que Dios tiene un sueño para nuestras vidas, que Dios tiene el cuidado para nosotros. Y así como estuvo con José, como decía, Jehová estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba, lo hacía prosperar. Por eso, delante de los ojos de los demás, José fue una persona bien vista y Dios va a hacer eso contigo. Por eso te animo que en este tiempo lo busques a Dios y le digas: Señor, ¿qué es el propósito? ¿Qué es lo que tienes para mi vida? Revélame, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y ayúdame, Señor, que lo que tú tienes se cumpla. Amén. Yo quiero bendecirte en esta mañana, quiero orar por vos y alentarte a seguir creyendo. Esos sueños que has tenido de que un día tu familia, tu hogar va a llegar al Señor, a los pies del Señor, no decaigan, sino que crea. La fe es eso. Ahora no veo nada, pero yo sé que mi Dios es poderoso y Él lo va a hacer. A través de tu vida, Dios va a hacer cosas grandes, iglesia. ¿Sí? Quiero orar contigo y decirle al Señor que en este tiempo que nos toca vivir, la cobertura de Él esté sobre nosotros, la gracia de Dios esté sobre nosotros, la fuerza de Dios venga sobre su iglesia y que nos levantemos con mucho más fuerza que antes. Amén. Señor, te ruego en esta hora, te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que se encuentran en sus hogares. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo esté hablando a sus corazones. Señor, que el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros se va a cumplir, porque tú eres fiel. Solamente demandas de nosotros, Señor, que podamos mantenernos firmes, Señor, íntegros delante de ti, Padre. En esta hora te ruego, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a la familia de la iglesia. Señor, que tus fuerzas vengan sobre ellos, que tu ministración venga sobre sus vidas, que tu Espíritu Santo llene sus corazones, Señor, y que cada día podamos estar confiados, creyendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga mucho en este día y que la presencia de Dios esté contigo. También quiero anunciarte que, dadas las circunstancias por lo que estamos pasando, el domingo que viene vamos a participar de la Santa Cena. Quiero animarte a que lo puedas hacer ahí en tu hogar. No es que nos vamos a reunir en iglesia, lo haremos en cada hogar. Con tu familia puedas estar preparando el jugo y el pan y así podamos compartirlo todo
de esta misma manera, ¿sí? Así que no te olvides, el domingo que viene, con la ayuda del Señor, participaremos de la Santa Cena. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y tengan una buena semana en Él. Amén.